Mi esposo donó el riñón de mi hija al amor de su infancia. Siempre creí que nuestro matrimonio era sólido, lleno de confianza y amor. Pero la verdad estaba más cerca de ser un castillo de arena esperando a ser devorado por la marea. Todo comenzó un martes por la noche, cuando encontré un correo electrónico en la computadora de Alejandro. No suelo espiar, pero aquella noche había algo en mi pecho, un presentimiento que no podía ignorar. El correo estaba dirigido a una tal Mariana. No reconocía ese nombre, y aunque me prometí no sacar conclusiones precipitadas, la curiosidad fue más fuerte. El asunto decía: todo saldrá bien, confía en mí. Con las manos temblorosas, abrí el mensaje. Ahí estaba la verdad que me cambiaría la vida. Mariana había recibido un riñón hace poco, y Alejandro estaba hablando de honrar el sacrificio. Al principio, no entendí nada. Alejandro nunca me había hablado de Mariana ni de un trasplante. Pero conforme revisé más mensajes, la verdad se desenredó ante mis ojos como una pesadilla. Mi hija, Camila, había donado un riñón. ¿Cuándo? ¿Cómo? No podía comprenderlo. Camila apenas tenía 12 años, y jamás había mencionado haberse sometido a ninguna cirugía. La rabia y el miedo se mezclaron en mi garganta. Alejandro había tomado una decisión monumental sin decírmelo. Pero lo peor no era eso. Era Mariana. Ella no era cualquier persona, era el primer amor de mi esposo, alguien con quien tuvo una historia antes de conocerme. Esa noche, no pude dormir. La cabeza me daba vueltas, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi hija, su sonrisa inocente, y el eco de una pregunta imposible: ¿cómo pudo hacerle esto a nuestra hija? A la mañana siguiente, enfrenté a Alejandro. Lo esperé en la cocina con el correo impreso. Cuando bajó las escaleras, se detuvo al ver la expresión en mi rostro. ¿Qué es esto?, le pregunté, mi voz apenas un susurro cargado de ira. Alejandro trató de disimular, pero su rostro se puso pálido al instante. Intentó quitarme el papel, pero lo alejé de un tirón. ¿Qué hiciste, Alejandro?, grité. ¿Qué hiciste con Camila? No dijo nada al principio. Finalmente, con los ojos llenos de lágrimas, confesó. Mariana estaba al borde de la muerte. Necesitaba un riñón urgente, y él no podía dejarla morir. No teníamos otra opción, Laura. Camila es joven, fuerte, ella puede vivir con un solo riñón. Mariana no. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo había decidido por nuestra hija, sino que lo había hecho por una mujer que claramente seguía ocupando un lugar en su corazón. ¿Y mi hija qué?, le grité. ¿Ni siquiera pensaste en hablar conmigo? Lo hice por todos nosotros, Laura. No lo entiendes ahora, pero con el tiempo. No me hables como si fuera una decisión noble. Interrumpí, casi sin aliento. Lo hiciste por ella. Por Mariana. En ese momento, sentí que mi mundo se venía abajo. Mi esposo, el hombre con quien construyo una vida, había traicionado no solo mi confianza, sino también la seguridad de nuestra hija. Camila estaba en la escuela cuando todo explotó. Pasé el día tratando de decidir qué hacer. No podía mirarlo sin sentir asco y furia, pero al mismo tiempo, tenía que proteger a mi hija. Cuando Camila llegó a casa, traté de actuar con normalidad, pero mi niña es lista. Supo de inmediato que algo andaba mal. Al día siguiente, llevé a Camila al médico. Necesitaba confirmar lo que Alejandro había dicho. Todo era cierto. El médico confirmó que Camila había sido donante, y lo más desgarrador fue que ella ni siquiera entendía lo que había pasado. Alejandro había manipulado todo. Había convencido a Camila de que estaba ayudando a alguien, sin explicarle la magnitud de su decisión. Esa noche, lo eché de la casa. Pero el daño ya estaba hecho. Camila empezó a enfermarse más seguido. Su energía disminuía, y el brillo en sus ojos se apagaba poco a poco. Cada vez que la veía, sentía que un cuchillo se hundía más en mi pecho. Alejandro intentó justificarse, rogó por perdón, pero no podía permitir que siguiera cerca de nosotras. Sin embargo, Mariana no desapareció de nuestra vida. Una noche,
apareció en mi puerta. Laura, necesito hablar contigo. Sus palabras no tenían sentido al principio. Intentaba disculparse, diciendo que nunca quiso ser un problema, que jamás pidió ese sacrificio. Pero lo que más me perturbó fue su expresión, no parecía realmente arrepentida. Más bien, parecía satisfecha, como si supiera que siempre tendría el control. Fue en ese momento que supe que esta historia no había terminado. Porque cuando miré a Mariana a los ojos, vi algo que me heló el alma. Una mujer que haría cualquier cosa por mantener su vida, incluso si eso significaba destruir la mía.